Bienvenidos a Envolvente, un espacio donde el trabajo, la tecnología y la vida se encuentran. Aquí abrimos conversaciones reales con expertos, líderes y personas como tú, porque creemos que impulsar el cambio empieza con escucharnos. Esto es Envolvente, hecho por personas para personas. Bienvenidos al nuevo capítulo de Envolvente, una nueva temporada que está llena de invitados increíbles. Hoy tenemos el placer de presentarles a un invitado increíble realmente, Alex Ureña. Él es experto en coaching directivo, en bienestar integral, en alto rendimiento. Y nos va a contar un poquito de cómo ha sido este proceso en México, cómo ha vivido ciertos desafíos culturales en donde ha tenido que reinventar algunas técnicas para poder llevar a cabo un liderazgo efectivo. Entonces, sin más por el momento, les presento a Alex Ureña. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy contento de esta conversación, seguro va a ser muy divertida. Seguro que sí, felices de que estés aquí, de verdad. Tengo entendido que has hecho acompañamiento de líderes y directivos, como con el enfoque de poder ampliar las perspectivas de todo lo que hemos arrastrado a lo largo de la historia, que a lo mejor son cosas que funcionaban y que hoy ya no funcionan, ¿no? Tengo entendido también que es Top Voice de LinkedIn en la TAM. Sí. No sé si quieras profundizar un poquito, cuéntanos un poquito más de ti para todos los que no te conocen, que te conozcan. Gracias. Pues un poco ecléctica mi carrera, la verdad. Tengo formación médica, estudié medicina, lo cual es una cosa rarísima. Es como que todos dicen, ¿por qué estudias medicina? ¿Qué haces aquí? ¿No? Uh-huh. Pero eso me permite entender la integralidad y lo que está en juego con el ser humano en su entorno laboral. Y la vida me llevó a trabajar con grupos, a trabajar con líderes, a entender. Me interesó mucho la etiología del burnout, ¿no? De, a ver, ¿por qué la gente llega a este estado de cansancio, de temas que son totalmente prevenibles? Y me interesé cada vez más por el desarrollo del liderazgo, por cómo formamos de forma intencional, ¿no? Claramente, estos líderes que pueden orientarse al alto rendimiento y que pueden generar redes expansivas de crecimiento. Eso me interesa muchísimo, ¿no? Al final, si tú eres un buen líder, puedes generar resultados extraordinarios, no solamente a nivel de números, sino a nivel de en quién se convierte la persona a la que estás liderando. Entonces, eso me gusta mucho y formé una consultora justo que se dedica a crear evolución organizacional, a acompañar procesos de desarrollo integral, que esto puede ser a nivel de líder, a nivel del equipo, a nivel de los resultados, estrategia, ¿no? Nos inventamos muchas cosas por ahí y claro, me encanta justo lo que hago. Y veo que te enfocas mucho como en el bienestar, ¿no? En el bienestar emocional, en el psicológico. Desenvuélveme un poquito más qué tipo de bienestar es el que tú te enfocas para trabajar con las empresas. Sí, ese es un gran tema porque bienestar, al menos desde donde yo lo veo, es la base fundamental del rendimiento. Es lo que permite el crecimiento expansivo. Entonces, necesita estar bien fundamentado en todos los pilares de bienestar. Físico, mental, emocional, financiero, relacional. O sea, necesitas atender todas las aristas que nos componen, ¿no? Somos seres multidimensionales. Y si tú dejas algo al azar o lo dejas desconectado, no lo atiendes, tarde o temprano tiene consecuencias, ¿no? Y son los síntomas justo que vemos. Puede ser que no sea en tu cuerpo, puede ser que sea en tu equipo, ¿no? Puede ser que sea en la forma en la cual trabajas, la forma en la cual no pones límites. En fin, ¿no? Hay una serie de cosas ahí interesantes sobre el bienestar. Me hace mucho sentido esto que platicas porque estos pilares de los que tú mencionas, curiosamente, para mí son también pilares en la vida, ¿no? Claro. Y lo que creo es que tiene que existir un equilibrio. Sí. Puedes estar mejor en uno que otro, pero debe de haber un equilibrio en lo emocional, en lo mental, en lo físico, ¿no? Desde cómo te hablas. A veces no nos damos cuenta qué duros somos con nosotros mismos, ¿no? Y el cómo te hablas influye mucho a generaciones de estado de ánimo, a cómo procesas tus emociones, cómo te expresas con los demás. El cómo te hablas te da un gran entendimiento de cómo también te tienes que expresar con los demás, ¿no? Entonces, me encanta esta parte y me gustaría empezarnos a adentrar al tema de la conciencia organizacional y la cultura evolutiva, ¿no? Tú hablas mucho de esto con empresarios. Yo te tengo una pregunta aquí y sí me hice mi acordeón porque son tantas las preguntas que se nos vienen a la mente para hacerle a Alex que tuvimos que estructurarnos, ¿no? Venga. Entonces, ¿qué describirías tú
como conciencia organizacional. Para los que no saben qué es conciencia organizacional, ¿cómo lo describes tú? Gran tema. Podríamos estar hablando 1 hora de esto, pero en términos muy simples, todos los organismos tienen una forma de autodeterminarse. Y esto implica que, como somos humanos creando redes, nuestras propias conciencias, es decir, el lugar donde ponemos atención, se multiplica cuando somos equipo o somos una organización. El famoso consciente colectivo, ¿no? Tiene todo que ver. Entonces, es el lugar en donde la empresa, la organización, la red, está dirigiendo su energía y su atención. En términos muy simples, ¿no? Así como tú diriges tu atención y puedes saber que, no sé, nos estamos poniendo atención mutuamente o que puedes atender una parte de tu cuerpo, lo que sea, las organizaciones tienen un nivel de atención. A veces es muy puntual, a veces es negativo, a veces está disperso, a veces es muy elevado y es sistémico, ¿no? O sea, tienen una conciencia ecológica completa. Entonces, tiene que ver inicialmente con la forma en la cual se dirige la energía completa de todos los que forman la organización y sus recursos. Entonces, pues eso puede permitir muchas cosas. Puede permitir que se logren resultados expansivos en un mercado muy grande o que se detengan, se bloqueen por alguna razón, no sé, de desorden, desorganización, desalineación, silos, que es algo muy común, ¿no? Uh-huh. O sea, al final es esto. Imagínate que, no sé, un órgano de tu cuerpo está separado. O sea, eso crea enfermedad inmediatamente, crea un desorden sistémico, ¿no? Y evita que pongas la atención correcta para poder crecer, ¿no? Es, digo, por poner un ejemplo burdo, ¿no? Y esto pasa mucho en las organizaciones, más de lo que nos gustaría admitir, ¿no? Hay una de las cosas más comunes que yo escucho de los líderes es que trabajamos en silos. O sea, en todas las organizaciones escucho eso, trabajamos en silos. Y entonces, ¿cómo es posible que exista un organismo que esté separado en sí mismo, ¿no? Claro. Todo eso tiene que ver con la conciencia organizacional. Y creo que me hace mucho sentido lo que mencionas, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver, al menos culturalmente en México, como por mucho tiempo se dio esta parte del lobo solitario, ¿no? Yo no necesito a nadie para lograr mis resultados. Y lo que nos va dando la experiencia y el paso del tiempo es, no, necesitas a la gente. Necesitas a la gente y a un equipo para poder lograr resultados excepcionales, ¿no? La época del lobo solitario ya terminó. Y esto me lleva a otra pregunta, ¿no? ¿Cómo se conecta la evolución personal del líder con la evolución de su organización? Absolutamente. O sea, esto tiene que ver con coherencia. Si lo conectamos con la conciencia, es un tema de qué tan coherentes, qué tan integrados estamos, ¿no? Entonces, si yo puedo mirar más, o sea, si amplifico mi perspectiva porque integro más pilares de bienestar o de riqueza o de desarrollo, eso me permite que los que están a mi alrededor vean la coherencia. O sea, al final, esto se trata de mostrar y dar el ejemplo. No sirve de nada que yo te diga, oye, es que tienes que cuidarte cuando yo no me cuido. No, claro, no hace sentido. Y tú me vas a decir, sí. Pero en la práctica estamos desordenados. Entonces, el nivel de evolución de un líder permite la evolución de una organización. Claro. Y esto, obviamente, mientras más arriba esté el líder, pues más impacto, ¿no? Pero sin duda es una apuesta que hay que hacer todo el tiempo y que nunca se detiene, ¿no? O sea, es un proceso continuo, es algo que se va adaptando y tiene que ver con muchas cosas, pero principalmente con entender que este lugar, esta vida en la que estamos tiene un sentido, cada quien se lo da, cada quien lo conecta, pero necesitamos ver más allá y saber, ok, ¿quién es esa persona en la que me quiero convertir? ¿Para qué me quiero convertir en esa persona? ¿Y cómo es que esa persona beneficia o afecta a su entorno? ¿No? O sea, al final tiene que ver con una apuesta hacia el futuro. Claro. Y esa apuesta inmediatamente se conecta con la apuesta que hacen las organizaciones, porque al final todas las empresas en este entorno capitalista están para crear y desarrollar y amplificar su capital y su poder, ¿no? Claro. Lo que eso signifique. Entonces, solamente podemos amplificar nuestro poder en este entorno si nosotros también sabemos y asumimos el poder interno que tenemos. Entonces, hay muchos componentes ahí de crecimiento, pero no puede haber crecimiento en una organización si los líderes no crecen de alguna forma. Claro, si no hay un mismo desarrollo humano dentro de la organización, ¿no? Y me hace mucho sentido lo que mencionas. Sobre todo, y me vuelvo a recargar un poquito en la parte cultural, ¿no? México es un país en el que parece que nos cuesta mucho trabajo la autorresponsabilidad, ¿no?
en un lugar en donde en el trabajo, en vez de asumir responsabilidad, decir, si era mi cancha, es buscar quién más tuvo la culpa para que no caiga solo, ¿no? Ajá. Y yo creo que un buen líder es justo lo que tú dices, ¿no? El líder es el primero en llegar, el capitán de barco pirata que va a ir con su equipo a romperse todos los huesos si es necesario con tal de conseguir ese tesoro, ¿no? Y eso es lo que creo que debemos de seguir fomentando. Por eso el trabajo que estás haciendo de desarrollar un poco de conciencia en estos aspectos me parece sumamente valioso, ¿no? Y yo creo que hace mucha falta en muchas organizaciones. No porque no lo tengan para nada, sino porque lo que tienen se puede seguir nutriendo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué retos vive hoy un líder para guiar a un equipo en la realidad en la que vivimos, mi querido Alex? Sé que es ambigua y no, podemos profundizar lo que tú quieras. A ver, de lo que veo, creo que hay muchas cosas, ¿no? Lo primero que se me ocurre es el poder malabarear las distintas generaciones que hoy están en el entorno laboral, ¿no? Que al menos son 5 generaciones distintas que tienen visiones de mundo distintas y necesidades distintas. Entonces esto implica poder nivelar las expectativas, atenderlas, poder crear entornos en donde todos pueden comunicarse, ¿no? Claro, justamente me lleva al siguiente tema y es claro, de los principales retos es poder crear espacios de entendimiento común en donde hay seguridad para ser quienes somos. Y eso es súper complejo, tiene muchos niveles de tácticas, ¿no? Claro. Pero sí es importante y es un gran reto porque no están los materiales. Está el concepto, ¿no? Y afortunadamente cada vez es más escuchado el seguridad psicológica y tal, pero en la realidad esto viene de un estudio muy amplio de Google, ¿no? En donde, a ver, hay muchos componentes específicos que hay que crear y hay que entrenar. O sea, hay tema de conocimiento, pero también hay tema de prácticas para poder crear estos entornos en donde yo me puedo comunicar y ser quien soy ampliamente para poder extraer el talento, ¿no? Porque al final el equipo existe para... O sea, hay un propósito, pero existe para poder superar incluso esos propósitos, esos objetivos y esas cosas para las cuales fue creado. Y eso solo se logra cuando todos estamos disponibles y estamos abiertos para poner nuestro talento en juego, ¿no? Claro. Y no es tan fácil. O sea, suena, sí, claro, pues pon tu talento. Pero yo necesito estar inspirado, necesito confiar en el otro, necesito sentir que soy bien compensado, confiar en mi jefe, o sea, hay muchos niveles que necesitan existir en todo el equipo para que lleguemos a un rendimiento adecuado. Y me encuentro mucho con líderes que no tienen las herramientas, no las han estudiado, lo hacen de forma aleatoria y que lo más común es, fueron grandes técnicos, claro, especialistas, que lo hicieron muy bien, lograron grandes resultados y entonces fueron promovidos a un entorno de liderazgo. Y una cosa es tener la jerarquía y otra es tener las habilidades para ser líder. Entonces, claro, pues esos son algunos retos, pero me encanta y me hace todo el sentido del mundo, porque justo una de las preguntas que te iba a hacer es, ¿cuáles crees que son las aptitudes o los... ¿cómo decirlo? Lo acabas de decir, se me fue la palabra. Las competencias, gracias. ¿Cuáles son las aptitudes y competencias que tú dirías como top 3 más importantes que debe tener un líder? Y me lleva a otra también, que esa es una pregunta que seguro todos hemos escuchado alguna vez, pero ¿un líder nace o se hace, no? Entonces, conclusión de esas 2 preguntas. Mi perspectiva es que se hace. Creo que la confusión de esa pregunta está en que algunas personas nacemos extrovertidas y otras introvertidas, ¿no? Y tendemos a confundir el liderazgo con esta persona muy carismática, ¿no? Así que todas la ven y es como el alma de la fiesta. Y eso está bien, puedes ejercer liderazgo desde ahí, ¿no? Y puedes ejercer influencia desde ahí, pero eso no es liderazgo, ¿no? Es carisma. Y está bien, y las dos pueden convivir. Pero primero, ese es un error conceptual que yo veo mucho, y yo sí creo que independientemente de tu personalidad, es algo que se entrena. No hay otra forma. O sea, el liderazgo es una forma de ejercer tu perspectiva y tu influencia. Es una serie de herramientas, es un sistema que tú tienes que desarrollar con mucha práctica, pero también con mucha teoría aplicada para que logres hacerlo bien, hacerlo mejor, ¿no? Entonces, eso primero. Algunas de esas competencias, primero, creo que está el tema de gestión de energía y de tiempo.
Y digo primero porque es de las que más fallan, ¿no? Yo considero muy pocos líderes que tienen una gestión energética primero y de tiempo totalmente niveladas y correctas, ¿no? Usualmente nos gana la agenda, muchos líderes están cansados, muchos líderes están enfermos, en fin, ¿no? Y es justamente porque no aprenden o no le dan importancia a la gestión de la energía y del tiempo. Eso es central. Y eso automáticamente está conectado con sistemas de productividad y accountability. O sea, no se trata de hacer más, ¿no? Por ejemplo, dices un momento el tema de romperse los huesos. Y es como, sí, pero ¿qué significa eso en realidad? Claro. ¿No? Porque si yo estoy sufriendo, y eso pasa mucho, o sea, y lo menciono porque es muy común, ¿no? Yo voy y doy todo y me doy a mí mismo y me rompo en el proceso y lo hago mal y luego termino cansadísimo, ¿no? O sea, termino no solo en el día, sino después de trabajar, o sea, al jubilarme, ¿no? Claro. Y tu liderazgo se puede llegar a volver un poco tóxico, ¿no? Porque al no obtener estos resultados que esperabas, absolutamente, de ser el líder que inspira a ser la víctima y el victimario, ¿no? Totalmente. Es que nadie me pela, es que no me están haciendo caso y los resultados no se están dando porque, exacto, ¿no? Entonces, es un juego, y lo veo como un juego, ¿no? Mental muy fuerte el que tiene que hacer el líder, porque se tiene que ser consciente de todo esto que tú mencionas, ¿no? Sí. Pero sobre todo, para mí algo, y quiero profundizar en eso contigo, ¿qué tan importante es la inteligencia emocional para ser un buen líder? Para mí, evidentemente, es muy importante, ¿no? Pero me gustaría que lo puedas desenvolver en peras y manzanas para los que no conocen tal vez ni qué es inteligencia emocional. Claro. A ver, somos personas. Tenemos una serie de estados emocionales que son inevitables, digo, a menos que tengas una patología mental, ¿no? Todos reaccionamos frente a las situaciones de la vida. Eso es invariable, ¿no? Y de hecho las emociones son mensajes. Es la forma que tiene nuestro cerebro de poder interpretar adecuadamente el mundo y poder reaccionar frente al mundo, ¿no? Claro. Esa es nuestra naturaleza. O sea, no es invariable, ¿no? Y al final nos dirigimos y pensamos y de hecho entintamos nuestros pensamientos a través de las emociones que sentimos, ¿no? Entonces esto va cambiando. Tú puedes tener una perspectiva a través de el enojo y podemos estar viendo tal vez el mismo objeto, pero si tú tienes un estado emocional de enojo y yo tengo un estado emocional de alegría o de tristeza, la percepción cambia. Cambia, o sea, deja de ser el objeto en sí y empieza a ser lo que tú interpretas del objeto. Entonces, considerando eso, o sea, viéndolo con peras y manzanas, imagínate cuando son muchas personas, entonces todos vemos un tinte distinto, una cosa distinta, y si el líder no tiene esa capacidad de abordar las diferentes emociones, entenderlas, que esto implica pues tener el trabajo, o sea, no solamente, la inteligencia emocional al final tiene que ver con aceptar y abordar mis emociones. O sea, ok, estoy cómodo cuando estoy triste, estoy cómodo cuando estoy enojado, cuando estoy frustrado y puedo abordarlo y puedo tratarlo, ¿no? A veces esto implica ir a terapia. Claro. O sea, así, tienes que aprender las técnicas correctas para que tus emociones se acomoden. Entonces, una vez que tienes eso, puedes estar con el enojo del otro, ¿no? Es como, ok, o sea, sí, puedo escucharlo, entenderlo, no conectarme desde el enojo, no reaccionar desde ese lugar, y entonces podemos ser mucho más eficientes y el líder puede mantener la coherencia para decir, sí, espérame, pero esto es el objeto en sí. Recuerden que esto es el objeto en sí. Está bien que tú estés enojado, que tú estés frustrado, que estés alegre, que estés triste, o sea, no importa eso. Lo abordamos, lo tocamos, lo contactamos de forma humana y llegamos a este espacio que es el resultado al final, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque permite que se logren las cosas, o sea, que avance el equipo y al mismo tiempo que la persona crezca dentro del equipo. Esto es el estado máximo, ¿no? O sea, la gente que se queda en los equipos y crece en los equipos es porque tiene un líder que logra empujar el barco, que logra ¿no? girar y logra que las cosas sucedan y que eso, pues, al final, porque eso se trata el negocio, pero que al mismo tiempo me siento libre, me siento expandido, siento que estoy aprendiendo, siento que me estoy retando, puedo abordar cosas internas, en fin, ¿no? O sea, es una integralidad, ese es bienestar integral, ¿no? No, y me encanta porque ¿qué tan alto puede ser tu performance si tú no estás conectado con tu esencia, ¿no? ¿Qué tan bueno puede ser tu trabajo si todo te irrita y explotas, ¿no? Claro. Y de ahí yo creo que vienen también estas confusiones de
o no confusiones, más bien estas distinciones de ser jefe y ser líder no es lo mismo. Ah, no, claro. Y puede haber alguien que no sea jefe, que sea influyente con la gente que trabaja, que es un extraordinario líder, ¿no? Y a lo mejor no es el líder de ese equipo. Pero me gusta mucho lo que dices, el cómo estás tú influencia mucho a los de tu alrededor y lo del consciente colectivo que platicábamos hace rato. Y la inteligencia emocional yo creo que también te da que si tu líder o tu jefe está molesto contigo, no te pongas a la defensiva, ¿no? Que recibas el feedback y que desde un lugar de no juicio asumas tu responsabilidad y lo puedas permear desde un buen lugar, ¿no? En cambio, si te enojas, si te frustras, si te haces la víctima, pues el resultado no va a ser el mejor ni para ti ni para la empresa. Totalmente. Ahora, el tema es que eso suena bien, pero requiere una técnica. Sí, suena muy romántico, pero tiene su teoría, ¿no? Exacto, y ahí es donde a veces se caen las cosas, ¿no? Porque estamos de acuerdo, pero si no sabemos una técnica para poder mantener la neutralidad, para especificar cuál es el contexto, cuál es la situación que quiero abordar, cuál es el impacto del comportamiento que tuviste, y no lo podemos como estandarizar y tener un tiempo específico, la realidad es que nos va a ganar la emocionalidad, ¿no? Entonces, parte de la inteligencia emocional también implica el saber que hay cosas que se nos desbordan y que yo necesito marcos estratégicos para poder conectar de forma adecuada con eso, y hay que aprenderlo. O sea, no hay otra forma. Hay que buscar las técnicas, hay que asumirlas y socializarlas. Claro. También de nada sirve que yo como líder sea el único que sabe las técnicas. Necesitamos entenderlas, ¿no? Entonces, allí falla mucho el liderazgo. Y alzar la mano cuando no sabes, ¿no? Porque de verdad creo que tiene una consecuencia mucho peor cuando dices que sí sabes acerca de algo por no quedar mal o por pena o por el qué dirán, a que realmente asumas de, oye, por favor explícame, ¿no? Y desde ahí entender y ya una vez que yo te entiendo voy a poder tener un mejor resultado de lo que tú estás buscando de mi trabajo, de mi persona, de mi manera de comunicar, etcétera, ¿no? Total. Y bueno, eso nos lleva a entrar a otro bloque que teníamos planeado aquí, que es el equipos de alto rendimiento y la comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué es un equipo de alto rendimiento y cómo podemos hacer un equipo de alto rendimiento en una organización? Me encanta. También una hora de plática. Sí, claro. Pero, a ver, de forma sencilla, y voy a usar una analogía deportiva, porque esa es la forma más sencilla de entenderlo. Un equipo de alto rendimiento tiene un propósito claro, sabe para qué existe y coordina a todos sus integrantes y a todo su sistema para que fluya de la mejor forma ese propósito constantemente, ¿no? Y todos tenemos ahí algún equipo de lo que sea, de cualquier deporte, ¿no? No importa, pero vamos a poner el de fútbol. A mí personalmente no me encanta el fútbol. No, acaba y poca, es cierto. O sea, pero reconozco el rendimiento dentro del fútbol y lo veo y veo cómo funciona. O sea, es como que no le voy a nadie, ¿no? No tengo como un equipo particular. Pero reconozco a los que son de alto rendimiento porque no solamente ganan las copas, sino que la gente crece, son semilleros de talento. O sea, son espacios en donde la gente puede desarrollar nuevo nivel de potencial. Claro. Donde no es que llegan y, o sea, los jugadores y ya, eso es todo y el equipo funciona, sino crecen, impactan y se conectan de forma adecuada. Entonces, todos los equipos de alto rendimiento tienen estas características. Miran el propósito y tienen una comunicación extraordinaria para poder aprovechar al máximo cada uno de los talentos y saben exactamente en dónde están los límites. Pero es esto, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de un equipo de fútbol? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es meter goles y ganar. Es ganar, ¿estás de acuerdo? Entonces, si estamos de acuerdo con que es ganar el objetivo, claro, el portero que no mete goles, ¿cómo es que aporta? Claro, es igual de importante que el que mete el gol. O sea, todos tienen el objetivo de evitar que te metan goles y que puedan meter la mayor cantidad de goles. Y cuando no hay alto rendimiento es cuando uno de los miembros empieza a querer hacer todo o no da los pases correctos o no tiene claro en dónde termina su espacio, ¿no? O sea, cuando empieza a haber esa descoordinación, el equipo no funciona. Y si lo vemos en un equipo de fútbol es muy evidente. O sea, si el delantero deja hacer su rol, no funciona. Si el centro deja hacer su rol, no funciona. Si el portero no hace su rol, no funciona. Entonces, al final es como todos tienen un sentido, todos tienen un propósito, pero el
gran propósito es brutalmente claro para todos. ¿Hace sentido? Hace muchísimo sentido y bueno, yo que sí soy futbolero me encantó la alusión porque de verdad yo creo que los grandes resultados se crean una vez que tú puedes lograr como esa comunidad con tu equipo, ¿no? Sí, sí. Del entender que todos somos parte de un mismo organismo y que si te va bien a ti, no, me va a ir bien a mí y viceversa, ¿no? Claro, ganamos, ¿no? Ahora, hace ratito mencionabas como estas dificultades en las que se encuentran ciertas organizaciones el día de hoy que tienen gente de distintas generaciones, ¿no? De los boomers a generación X, millennial, ahora los centennial, que por cierto, que a nosotros los millennial que nos dicen la generación de cristal, antes me indignaba de eso y bueno, sé que tiene un porqué, ¿no? Porque cómo son los boomers y que ellos son los que nos pusieron así y porque antes, claro, antes era cállate, siéntate y escucha, ¿no? Y ahora el millennial es como, oye, no, pero a ver, tú también escúchame a mí. Entonces, ¿qué retos tiene un equipo tan diverso? Déjate tú de formas de ser, de género, pero de generaciones. ¿Cómo puedes obtener un alto rendimiento de tu equipo cuando tienes a gente tan diversa? ¿Hay alguna herramienta? ¿Hay alguna práctica? ¿Cómo puedes romper con esto y hacerles entender que todos somos parte del mismo barco? Ok, me encanta. O sea, lo primero es entender que todos somos, o sea, la diversidad no es solamente a través de los grupos, o sea, no es tu orientación sexual, no es tu generación, no son tus capacidades. Tu cerebro es distinto al de todos los seres humanos. Claro, o sea, primero es como partir de que la diversidad es el hecho fundamental de que no hay un ente genéticamente igual a ti, o sea, ni siquiera los gemelos, ¿no? Todos tienen así pequeñas particularidades. Entonces, eso es lo primero, es como todas las personas que están en un equipo, todas son totalmente distintas, porque incluso en una generación hay perspectivas diferentes y orientaciones diferentes, ¿no? Entonces, eso es uno, como asumir que la diversidad es el estado natural de la vida. Punto. 2, todos tenemos una necesidad a la cual le dirigimos nuestra atención. Y entonces eso trasciende las generaciones, ¿no? O sea, hay que entenderla, hay que ver qué es lo que quiere cada miembro del equipo. Y eso es un proceso de comunicación. Hay una frase que es "What's in it for me", ¿no? O sea, ¿qué hay para mí en esto? Si un líder, e incluso todos los miembros de un equipo, no sabemos qué es lo que quiere el otro, nos vamos a descoordinar. Así, o sea, tiene que ser muy evidente el yo estoy aquí para crecer o yo estoy aquí porque quiero ser el director de la empresa. Yo estoy aquí porque quiero ganar dinero. En fin, ¿no? Todos tenemos una necesidad o un objetivo de vida. Claro, y un propósito, ¿no? Que se basa de tus objetivos. Absolutamente. Entonces, también eso falla mucho. Rara vez hablamos de esas cosas en los equipos. Y al menos el líder tiene que entenderlo porque tiene espacios de plática, retroalimentación con cada uno de los individuos, pero también entre el equipo tiene que suceder esto de espacio de qué es lo que queremos individualmente y cómo nos ayudamos unos a otros a que realmente suceda. Entonces, eso como a nivel de integración de las generaciones. Y por otro lado está, a ver, es muy obvio decir respeto, ¿no? Pero necesitamos tener los marcos para que sucedan espacios de escucha. Claro. Y esto, o sea, a ver, el respeto puede estar como nivel de valor moral, ¿no? Claro. Pero en la práctica, en las reuniones, así en las reuniones que tenemos todos los días, tiene que existir el marco para saber cuál es el objetivo de la sesión, cuáles son los turnos, quién es el que va a llevar la batuta, quiénes van a dar seguimiento, quiénes son responsables, ¿no? O sea, esa estructura tiene que existir para que no haya falla en la escucha. Claro. Es súper importante porque nuevamente a veces se deja lo aleatorio, pero en realidad así todos queremos convivir, todos queremos, no sé si tienen por ahí, o sea, amigos más grandes, amigos más pequeños. O sea, no es como que haya un impedimento entre las generaciones. Lo que no hay es un marco estructural que permita la comunicación avanzada. Me acabas de volar la cabeza porque sí, rompes como ciertos paradigmas que a lo mejor con el tiempo nos hemos ido construyendo y realmente te das cuenta que es tonterías, ¿no? O sea que sí. Simplemente el hecho de ser de distintas generaciones no te impide poder trabajar con alguien, ¿no? Claro. Y me gustó mucho lo que dijiste de la comunicación porque muchas veces no es lo que dices, sino cómo lo dices, ¿no? Y eso me lleva también a una pregunta que te tenía, ¿no? ¿Cómo rompes que el feedback no se sienta personal,
me queda claro que con la comunicación, ¿no? De cómo transmites el qué quieres y cómo lo quieres, y desde una parte de respeto. Pero no sé si hay alguna técnica que le podría recomendar a los líderes. Ahí les va. Para poder romper estas partes. Sí, ahí les va. Son las 3 Cs. Conecta, comparte y concreta. 3 Cs. 3 Cs. Conecta, comparte, conecta. Concreta. Conecta, comparte y concreta. O sea, primero genera un espacio en el cual nos entendamos y nos miremos como humanos. Todos tenemos esta sensibilidad, entonces conectar. Concretar después se divide en otra técnica que la pueden buscar, se llama SCI. Situación, comportamiento, impacto. Entonces, la forma en la que yo despersonalizo, una vez que ya conecté, es uno, no referirme a ti. No es lo mismo que te diga, eres impuntual, que estoy categorizándote completamente. Sí. A decir, ayer a la reunión de objetivos llegaste 15 minutos tarde y eso causó que todos se distrajeran y entonces no pudimos completar el objetivo de la reunión. Claro. De inmediato, o sea, si yo te digo eres impuntual, eso va a generar un bloqueo, porque tú vas a debatir. No soy impuntual. No. Entonces genera mecanismos de defensa. Exacto. Y por qué. Genera discusiones. Claro. Al final. Digo, este es un ejemplo súper burdo, pero hay cosas mucho más intensas, ¿no? Entonces, para despersonalizar hay que referirse al hecho en sí y hay que situar a la persona, como si le pintaras una película. Así, literal, esta es la película que yo vi y este es el contexto completo y, lo más importante, el impacto que tuvo. Entonces, ayer en la reunión de objetivos a las 9 de la mañana, esa es la situación. Tú llegaste 10, 15 minutos tarde, eso es algo muy objetivo, ¿no? Sí. Es como, no se puede debatir tanto, ¿no? Yo estoy haciendo una observación, como te muestra algo específico. Muy específico. Claro. Muestro el comportamiento y cuál es el impacto que eso tuvo. No logramos completar la reunión, eso causó disgusto, la gente se distrajo. Y entonces, inmediatamente eso te lleva a la solución. ¿Qué vamos a hacer al respecto? O sea, uno, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿eso pasó? Claro. No queremos que eso pase. ¿Por qué? Porque si eso sigue sucediendo, entonces las reuniones se alargan, no logramos objetivos. Ya que nos entendimos, obviamente esto es una conversación, lo estoy pasando. Sí, claro, claro. Pero la solución es muy evidente, muy rápida. Y eso ya nos lleva a la última C, que es concretar. Y es un acuerdo. ¿Qué vas a hacer tú para... Un call to action. Exacto, ¿no? O sea, llegar 10 minutos antes a la reunión para que logremos los objetivos. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, listo. Eso es todo. Claro, comunicación efectiva, básicamente, ¿no? Me encanta esto que yo creo que es parte del por qué una cultura empieza a promover el bienestar emocional, ¿no? Y me gustaría platicar de eso contigo, bienestar emocional y culturas de calidad, ¿no? ¿Qué prácticas o hábitos has visto que impactan más en el rendimiento de un equipo? Me refiero a motivación, energía, todo lo que se te ocurra. ¿Cómo puede impactar más? Uno, los objetivos tienen que ser brutalmente claros. O sea, que no sean interpretables. Eso es muy importante. Ya hablamos de algunos de estos temas, ¿no? Como el propósito, pero es distinto el saber que existimos para ganar. Y otra cosa es decir, queremos meter 3 goles porque esos 3 goles nos van a dar los puntos necesarios para... ¿no? O sea, es como... Es un tema de ser muy concreto para que el equipo entienda perfectamente qué está en juego y a dónde vamos, cómo nos vamos a dirigir y qué necesitamos coordinar y qué necesitamos romper, ¿no? Para poder lograr. Entonces, el planteamiento de objetivos es muy, muy importante. La segunda es tener espacios... Bueno, 4 tipos de reuniones. Una reunión que sea diaria, un stand-up meeting en donde veamos qué está pasando. O sea, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué ayuda necesitas? Básicamente, tienes una reunión muy rápida. Concreta, al grano. ¿En qué estás? Porque creemos que sabemos lo que estamos haciendo todos, pero en equipos grandes se diluye muchísimo. O sea, tu jefe no sabe lo que estás haciendo. Se lo tienes que decir. Muy importante. Eso es así clave, ¿no? Tu jefe no entiende, o sea, no sabe más o menos, pero no sabe todo lo que estás haciendo. Claro. Entonces, una reunión muy rápida para poder aclarar lo que estamos haciendo. Luego, una reunión semanal en donde podamos coordinar las tácticas que nos orienten esos objetivos. Uh-huh. La segunda, una reunión mensual, ponte tú, que dure más tiempo, más de 2 horas, idealmente presencial, en donde no miremos temas diarios, temas urgentes, sino hablemos de lo importante. Hablemos de cómo mejoramos los procesos, cómo innovamos, cómo desarrollamos. O sea, tienen que ser reuniones mínimo 2 horas,
idealmente media mañana, en donde realmente hablemos de las cosas importantes. Esta es la reunión que más falta. Usualmente tenemos las de táctica y las semanales y las diarias, pero falla mucho los equipos en tener, o se tardan mucho. Es como, ya nos falta una reunión. Entonces, tener consistentemente y bien agendadas todos los meses una reunión para poder hablar de cómo estamos haciendo las cosas, cómo podemos mejorar. Y la última es un offsite. Cada 3 meses, ideal, cada 6, pero cada 3 meses, tener una salida en donde nos veamos fuera del contexto del trabajo, donde nos pongamos a jugar, hablar, pero que nos permita expandir nuestros horizontes. Entonces, al final es una forma de trabajar, es una forma de estructurar nuestro sistema operativo para que el equipo no tenga dudas de qué es lo que se espera, cómo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer, cuándo y cómo nos vamos a comunicar al respecto. Claro. Con eso. Claro, y me hace, te digo, y sé que es una palabra que he repetido mucho en este podcast, pero no deja de hacerme sentido lo que tú platicas, ¿no? Creo que mientras más involucras a la gente, más motivada puede estar, se sienten escuchadas, la comunicación mejora y sobre todo yo creo que lo importante es poder ser tú en tu organización, ¿no? Porque al final del día por algo te contrataron. Sí por dónde estudiaste, sí por tus aptitudes, pero tu persona aporta algo más que solo dónde estudiaste, ¿no? Entonces, creo que este tipo de sesiones como las que tú platicas me resuenan mucho, ¿no? Porque recalcan la importancia de por qué tú estás ahí y no alguien más, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, ¿qué necesitan cambiar las organizaciones, no? ¿Cuál es el mayor obstáculo cultural que enfrentan hoy las empresas? Wow, creo que es contextual. Me parece que de inicio es poder asumir el hecho de que las cosas están cambiando. O sea, el piso sobre el cual estamos pues construidos en este momento está transformándose, ¿no? O sea, hay tecnologías que todavía no terminamos de entender, que están en sus pañales, ¿no? O sea, claro, el tema de la inteligencia artificial hay que tocarlo. Es algo que va a transformar cómo trabajamos, cómo no trabajamos, para qué trabajamos. O sea, hay muchos debates al respecto, pero lo que hay que asumir es no lo entendemos. O sea, el que diga yo entiendo la inteligencia artificial no tiene ni idea de lo que se trata, o sea, no sabe, ¿no? Entonces es como, asumir que no sabemos. Perfecto, no sabemos cuáles son las posibilidades, a dónde va a llegar esto, pero eso, el movimiento de política global, los mercados, la forma en la cual se genera riqueza en el mundo hoy, o sea, todo está cambiando en este momento. Hoy, así en este instante. Pasos acelerados. Está cambiando. Entonces no podemos fundamentar la cultura de nuestras organizaciones en una realidad que ya no existe. Claro. O sea, tenemos que generar estructuras que sean muy ágiles, que sean adaptables, que evolucionen más rápido, ¿no? Y, o sea, hay mucho que aprender de la naturaleza, pero la naturaleza se tarda miles de años, cientos de miles de años en evolucionar, porque tiene esta posibilidad de entender globalmente, ¿no? Digo, lo estoy planteando como si la naturaleza tuviera una conciencia, que creo que sí, pero es un Me encanta, yo coincido. Eso ya nos estamos debrayando, pero el punto es cómo podemos dirigir nuestra atención al hecho de que está cambiando y poder agilizar la gestión de ese cambio, poder armar equipos que sean cada vez más adaptables y que puedan ser como mucho más flexibles, es decir, que pueden cambiar, que puedan tomar objetivos, que sean multidisciplinarios para que esa transversalidad permita la eficiencia organizacional. Entonces, yo creo que en el futuro vamos a tener organizaciones que ya no hacen una sola cosa, que no es claro el a qué se están dedicando porque abordan muchos temas y que pueden adaptarse a las condiciones del mercado. En fin, o sea, creo que en términos de cultura, hoy la adaptabilidad es la clave. Y justo te iba a decir eso, ¿no? Bueno, me queda claro la adaptabilidad, pero si fuera una herramienta, un elemento, ¿cómo puedo empezar hoy para transformar la cultura de mi organización? Si yo fuera un líder, si yo fuera un director, me gustaría que les hables un poquito a ellos, ¿no? A la gente que nos está escuchando. ¿Cómo puedo empezar hoy para transformar mi cultura? Creo que es más fácil abordarlo desde el individuo. O sea, es que esto se hable en las esferas altas y que asumamos la responsabilidad de crecer individualmente y de informarte de las cosas correctas, ¿no? Entonces, hablando de todos estos cambios que están sucediendo, si yo como líder no me intereso, no va a suceder en la empresa, ¿no? Entonces, o sea, que tú empieces a experimentar, utilizar las herramientas, mirar, hacer las preguntas correctas para poder mapear
un poco los cambios. O sea, es como que es justo la incongruencia, ¿no? Si yo no lo hago, no lo puedo gestionar en los demás. Claro. Si yo no lo gestiono en los demás, la cultura no se transforma. Entonces creo que, o sea, lo más sencillo es asumir ese cambio de forma individual, hablarlo, o sea, crear los espacios como esta tercera reunión mensual, crear los espacios para realmente debatir sobre las formas en las cuales estamos trabajando. Eso tiene un impacto enorme en la cultura, porque justamente ahora venía de un gran corporativo gigante, ¿no? Presencia global, y me sorprendía que tienen iniciativas de tecnología, hay millones de dólares invertidos en esta tecnología, y no funciona, y de hecho van en retroceso. Y tuvieron que hacer un proceso, que justo ahí les acompañamos, para entender que después de un año de implementación los está como que llevando para atrás, ¿no? Claro. Y es como de, ¿cómo pudo suceder? Bueno, pues falta de comunicación, no se preguntaron hasta este momento por qué no estaba funcionando y mejorar las prácticas. Entonces hay que hacerlo mucho más constante eso. Y bueno, algo que me hace muchísimo clic de lo que acabas de decir también es cómo influye tu conexión personal contigo mismo, ¿no? O sea, para ser un buen líder tienes que ser también considerado una buena persona, ¿no? Y para ser una buena... Y sé que es ambiguo, ¿no? Porque lo que es bueno para mí probablemente no es bueno para ti y viceversa. Pero yo creo que hay ciertas métricas como muy esenciales del ser, de lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y mucho es cómo influyes en los demás. Y yo creo que para tener una buena influencia en los demás, tienes que hablarte bien, tienes que pensar bien, qué le nutres a tu mente, qué le nutres a tu cuerpo, cómo procesas tus emociones. Entonces, dicho esto, llévalo a lo individual. ¿Existe alguna práctica diaria para que una persona se pueda convertir en un buen líder? Sí. Varias cosas. O sea, creo que nos regresamos a la introducción, ¿no? En donde hablamos de estos pilares de bienestar. Que uno de mis maestros, Javier Morodo, él tiene un movimiento que se llama la revolución de la riqueza, ¿no? Y justamente su perspectiva me hace mucho sentido y la voy a tomar, ¿no? Saludos a Javier. Pero justo es la riqueza 360, ¿no? O sea, pensamos la riqueza desde solo un lugar y es financiero. Pero en realidad la riqueza financiera solamente toma sentido cuando tienes tu propósito claro, cuando tienes balanceados los pilares de vida y cuando la diriges a un lugar correcto, ¿no? Cuando la diriges a crecer, a mejorar tu nutrición, a mejorar tu rendimiento físico, a mejorar la relación con tu familia, etcétera. O sea, solamente toma sentido si es que eso está construido. Si no, es como que es una lucha a lo loco, ¿no? Literal, eso es así, o sea, lo ves y es como hasta psicópata, ¿no? Es sí, claro. Perseguir la riqueza desconectada. Entonces, eso, cuando lo trasladamos al liderazgo y le ponemos, en vez de riqueza, le ponemos éxito o le ponemos logro de objetivos, también, o sea, el lograr objetivos únicamente tiene sentido cuando cuidamos integralmente. Entonces, es importantísimo llevarlo a la cotidianidad, llevarlo al quehacer diario, ¿no? Llevarlo al cómo estoy lográndome como persona hoy, ¿no? Y eso tiene que ver con, a ver, ¿cómo quiero sentirme cuando tenga 90 años? Claro. ¿Qué quiero ser? Y la verdad es que eso hay muchas personas que no se lo preguntan, ¿no? Y entonces, yo a los 80 años, 90 años, quiero poder levantarme, quiero estar fuerte, quiero poder correr, y quiero sentir que estoy como disfrutando la vida, quiero tener una buena relación con mi familia, quiero tener... O sea, eso es lo fundamental, esa es la base, ¿no? Esa es la riqueza real, esa es la riqueza 360, ¿no? Y esto implica que yo necesito todos los días tener una práctica que fundamente o sea, que no fundamente, sino que logre una cimentación mayor en cada uno de los pilares. Y esto, la verdad es que, o sea, cosas sencillas, ¿no? Como elevar tu frecuencia cardíaca todos los días al menos 15 minutos, ¿no? Que es un trofeo, es decir, hacer ejercicio, pero eso es muy puntual, ¿no? Al menos 15 minutos todos los días, elevar tu frecuencia cardíaca al doble. Tratar de nutrirte de la forma más equilibrada posible, lo que significa eso para ti, o sea, pero claro, invertir lo que sea necesario para comer lo mejor posible, ¿no? Hidratarte, dormir lo mejor posible. O sea, es que son cosas súper básicas, pero claro, el líder que no durmió bien no va a rendir bien, ¿no? Claro, claro. Ir a terapia, así... Canasta básica. Sí, canasta básica siempre, porque al final de eso se trata el éxito y la riqueza en la vida, ¿no? Entonces, si tú haces eso consistentemente, eventualmente genera una vida de alto rendimiento
O sea, que se nota, ¿no? Es como, oye, te sientes bien, te sientes fuerte, te sientes descansado, estás claro, estás atento, puedes dirigir la energía de las demás personas. O sea, es solo a través de esa coherencia diaria. Claro, y me hace muchísimo clic porque yo creo que mientras te conviertes en el observador de tu observador, puedes inclusive hasta redefinir tu propósito, ¿no? Porque cuántas veces no te has contado una historia y que de repente no se da el escenario que tú pensabas que se iba a dar y se te cae el mundo, ¿no? Claro. Pero es el ser tan introspectivo, el voltearte a ver, el cuidarte mentalmente, emocionalmente, alimenticiamente, te va a dar estas herramientas, ¿no? De entender que pues el mundo todo el tiempo está cambiando, las organizaciones todo el tiempo están cambiando y probablemente tengas que redefinir tu propósito, ¿no? Y que no importa, nunca es tarde para volver a empezar. Sin duda. Alex, qué buena plática. De verdad, yo espero que a los que nos están escuchando les haya volado la cabeza como a mí. Agradecerte nuevamente. Un placer. ¿Cómo te encontramos en redes? Si alguien quiere profundizar más con tu trabajo, ¿cómo te encontramos? Lo más fácil en LinkedIn. En LinkedIn, Alex Ureña. Me van a encontrar ahí rápidamente. Y mándenme mensaje, lo que necesiten. Aquí estoy para servir. Me encantó nuevamente agradecerte tu valiosa participación. Espero que la gente que nos está escuchando realmente se lleven un aprendizaje. Hola. Yo, de verdad, a título personal, gracias. Me reafirmaste muchas cosas que a lo mejor ya las sabía, pero no las entendía, o ya las sabía y las había olvidado. Entonces, gracias por esos recordatorios, Alex. Este es un placer enorme para mí. Y bueno, esta es tu casa y esperemos volvernos a ver. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a todos. Que lo disfruten y nos vemos pronto. Buenísimo. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar, sentir o cuestionar, entonces vamos por buen camino. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Hasta la próxima.